Hola, buenos días. Continuamos con la clase anterior donde estudiamos lo que es el multímetro. Acá vamos a estudiar específicamente cómo realizar una correcta medición utilizando el mismo. Comenzamos por la primera. Sucede que si nosotros queremos medir un voltaje en un circuito eléctrico, debemos de conectarlo en el formato paralelo. Es decir, paralelo nos referimos aquí, vamos a conectar específicamente las bornes positivas y la negativa, tal y como ven la posición acá. Pues sucede entonces que cuando nosotros trabajamos un circuito eléctrico, hay una corriente eléctrica que está circulando y fluyendo alrededor de él. Es decir, por cada uno de los resistores la corriente va y regresa a lo que es la fuente de voltaje. Lógicamente, como recordará, estamos asociando la corriente convencional. Ahora bien, según la ley de Ohm, que pronto estudiaremos, en este resistor específicamente hay una caída de voltaje en la cual se identifica como más menos. Lo mismo sucede acá, una caída de voltaje y otra caída de voltaje. Pues sucede que cada resistencia, cuando circula una corriente a través del mismo, presenta una polaridad. Entonces, para realizar una correcta medición de voltaje y obtengamos un valor positivo, pues debemos de colocarlo en su configuración paralelo, es decir, tal y como observa acá. Paralelo me refiero a que vamos a conectar en paralelo este medidor con el resistor apropiadamente en sus polaridades, tanto positiva como negativa. Lo mismo podemos hacer para el voltaje de la resistencia 1 y la resistencia 3. Debemos de colocar, por ejemplo, el borde rojo para medir el voltaje en el positivo de nuestra resistencia 1 y el borde negro en la salida de la resistencia para medir el voltaje de la R1. Lo mismo sucede acá para la resistencia 3, rojo y color negro. Y con eso vamos a obtener nosotros una medición de voltaje apropiada. Ahora, esta conexión es la polaridad correcta. Pero como ya platicamos anteriormente, podemos cambiar la polaridad y lo único que cambiaría sería el signo que aparece acá en nuestro voltímetro. Acá lo muestro con el puntero. Entonces, si vamos a medir un voltaje, hay que hacerlo en su formato paralelo. Ahora, cambia todo cuando vamos a medir corriente. Porque si vamos a medir corriente, se necesita abrir el circuito. Abrir el circuito implica que si antes en esta posición de aquí estaba cerrado, ahora acá pueden observar ustedes que vamos a abrir. Pero al momento de abrir vamos a conectar en serie nuestra medición de corriente o nuestro amperímetro. Conectado en serie implica que una corriente que viene por acá tiene que entrar a nuestro multímetro en la medición de corriente, entra por la bornera positiva y tiene que salir nuevamente por el borne negativo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues para que siga en su movimiento tal y como lo explicamos para medir el voltaje. Entonces la corriente debe pasar a través del amperímetro. Bueno, corrijamos esto. Esto corresponde a un amperímetro. Corrijamos eso para no confundirlo. Es un amperímetro. Ahora bien, conectar en serie implica que si vemos acá y somos nosotros quienes vamos caminando por aquí, en ese movimiento, nos encontramos primero con la resistencia, entramos por la borde positivo, nos encontramos al resistor, nos encontramos a otro resistor, es decir, todos en una misma fila, en un mismo camino. Eso significa una conexión en serie. Conectamos en serie nuestro amperímetro para que quede en serie directamente con nuestra resistencia.
Muy bien. Ahora, vemos acá un segundo medidor que también va a hacer una medición de amperaje y pues prácticamente nosotros tenemos que medir la corriente también que pasa por acá. ¿Qué sucede nuevamente? Estamos colocando otra vez en el circuito abierto un borne positivo y el borne negativo. Es decir, al salir de esa resistencia estamos colocando la conexión positiva y acá la conexión negativa. De tal manera que el efecto siempre es el mismo, o mejor dicho, el sentido de la medición siempre es la misma. La medición tendrá que pasar a través de lo que es nuestro amperímetro y retornar nuevamente hacia el circuito a través de la borne negativa y así seguir su camino para la medición de la corriente que estamos requiriendo. Entonces no olvidemos, si vamos a medir específicamente una corriente, debemos de abrir el circuito y conectar en serie nuestro amperímetro. Ahora bien, estemos en lo siguiente. Midamos ahora ohmios. Medir ohmios es exactamente como medir voltaje, pero recordémonos que ohmios no es voltaje. Entonces dibujemos un circuito simple y sencillo acá. Coloquemos nuevamente 3 resistores como el anterior. Entonces necesitamos medir los ohmios que tiene este resistor. Me refiero a los ohmios de los 3 resistores que están conectados en la configuración serie. Ahora, nuestra fuente de voltaje. Primer paso para medir ohmios. Vamos a desconectar todas las fuentes. En nuestro caso, solamente hay una, pero podría haber otro tipo de circuitos, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, también una variante de las fuentes que se llaman fuentes controladas y que prácticamente debemos de anular totalmente y desconectarlas. Segundo paso, como ya quitamos nuestras fuentes todas, vamos a medir la resistencia desde el punto en el cual nos lo pidan. Es decir, nos pueden decir cuál es la resistencia equivalente entre terminales A y B. Perfecto. Como ya hemos desconectado todas las fuentes que estén presentes, pues ¿cuál es la terminal A y B? Pues nos las tienen que mencionar, nos tienen que decir la terminal A y B está en la posición de la fuente de corriente número tal, o está en la posición de la fuente de voltaje de 5, 10, 12 voltios. Esas son las terminales A y B. Para nuestro caso, para medir la resistencia de este circuito en serie, lo primero que vamos a hacer es desconectar la fuente. Es decir, nos quedaría un circuito más o menos como este. Es decir, tenemos nuestros 3 resistores y nos queda acá. Ahora bien, las terminales A y B originalmente están aquí, las cuales se traspasan directamente hacia acá. Nuestras resistencias R1, R2 y R3 permanecen intactas. Ahora, tercer paso. Vamos a colocar en la medición de ohmios entre A y B. Es decir, aquí no importa si colocamos el positivo en A y el negativo en B, o colocamos el negativo acá y el positivo acá. Siempre nos va a dar un valor en ohmios. Pero la pregunta es ¿por qué? Es decir, la respuesta es sencilla. Una resistencia
no tiene polaridad, por lo cual podemos conectar indistintamente las puntas roja y negra donde queramos, que nuestro equipo de medición, nuestro ómetro en este caso, nos va a dar el valor correcto. Entonces, no olvidemos que cuando vamos a medir una resistencia, tenemos que desconectar todas las fuentes de voltaje. Luego, identificar entre qué terminales nos están pidiendo la resistencia y proceder a conectar nuestras bornas entre A y B. Muy bien. Para finalizar, nuevamente, tenemos que tener presente esta forma de poder hacer la medida, porque es importante que no la olvidemos. Para medir voltaje se mide en paralelo. Para medir corriente hay que abrir el circuito, conectar en serie nuestro medidor, que en este caso es el amperímetro, de tal manera que la corriente que sale de la fuente y que es demandada por los resistores tiene que pasar dentro de nuestro aparato de medición, continuar su camino, pasar dentro nuevamente para que sea medido por la bobina interna y salir y retornar nuevamente al sistema. Ahora bien, agreguemos este detalle acá, que corresponde a la tierra física. En una clase posterior vamos a hablar de lo que es la diferencia entre tierra y neutro y diferenciar específicamente para que tengamos claro cuándo y cómo y por qué necesitamos diferenciarla. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase y no olviden suscribirse a este canal. Gracias.